Bueno, entonces tenemos el ejemplo de la puerta de centro comercial que tiene un motor que recibe dos señales, la señal abrir para que gire en el sentido en que hace que las puertas se abran y la señal cerrar que hace que el motor gire en el sentido en que las puertas se cierren. Si no llega ninguna de las dos señales, el motor debe quedar quieto. Tenemos un sensor que nos indica cuando la puerta está cerrada para que el motor cese la operación, no siga cerrando infinitamente para que no haga daños mecánicos, y un sensor que nos indica cuando la puerta está abierta para que no abra infinitamente, también para evitar daños mecánicos. También tenemos un sensor de presencia que nos dice cuando hay personas pasando cerca o pasando por la puerta, y tanto el sensor de presencia como el sensor de abierto y el sensor de cerrado son entradas al automata programable y las señales de abrir y cerrar son salidas del automata programable que aparecen en rojo. En el plano del automata programable, entonces, esas entradas llegan a esta parte de arriba, ¿sí? A las entradas I0, el sensor de presencia, I1, el sensor de abierto, e I2, el sensor de cerrado. Ya luego miraremos cómo se puede conectar. Y de las salidas, por la salida Q0 va a salir la orden de abrir y por la salida Q1 la orden de cerrar. Si nosotros conectáramos el autómata, entonces esos órdenes el sensor de presencia, el interruptor de abierto, el interruptor de cerrado, se conectan llevando positivo a los sensores y saliendo con un común que va hacia el negativo de la fuente, ¿sí? Esa es una posibilidad, también podría ser al contrario, el común es positivo y los interruptores llevan negativo, cualquiera de esas dos opciones son. Y las dos órdenes que van hacia el motor, entonces llegan posiblemente a través de unos relevos que se conectan a las salidas Q0 y Q1 y el común de esas salidas va a ser un positivo y el común de las bobinas de los relevos sería un negativo. Esa sería la forma en que lo conectamos. Entonces, yendo de nuevo a ver el ejercicio, entonces, ¿cuál es la idea? Cuando aparezca una persona cerca de la puerta se va a abrir y mientras haya presencia de personas, la puerta va a estar abierta. Tan pronto como pasen unos segundos, digamos 5 segundos, sin que pasen personas, sin que haya presencia, entonces la puerta empezará a cerrarse hasta que llegue al sensor de cerrado. Si durante el cierre aparecen personas, ella debe inmediatamente empezar a abrirse, ¿sí? Esa es, digamos, la lógica del trabajo. Entonces, vamos a ir al programa y a medida que nosotros vamos haciendo este ejemplo, voy explicando los distintos elementos que tiene el programa. Entonces, tenemos unas entradas y vemos que el mouse, cuando nosotros pasamos el mouse, voy a prender la lupa, cuando pasamos el mouse por distintos elementos, el mouse cambia de forma. Por ejemplo, aquí tiene la forma de flecha, esa es la forma de moverse, pero miren que acá cambia el mouse a una rayita, eso se llama un beam. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí cuando pulsemos clic, podemos abrir la ventana y cambiar ese nombre. También vemos que cuando ponemos el mouse encima de estos tornillitos, aparece una cruz. Esa cruz quiere decir que dándole clic ahí, aparece la orden de cablear y podemos llevar el mouse sin arrastrar, solamente soltando el clic y llevar el mouse. Y cuando le demos clic en la tarea, se creará la conexión, ¿sí? La conexión que muestra la conexión, ¿sí? Que muestra cómo quedaron unidas la tarea y la entrada. Cuando aparezca una manito, quiere decir que cuando le demos clic ahí, vamos a darle clic acá, cuando le demos clic donde está la manita, nos va a abrir la tarea, nos muestra lo que la tarea tiene por dentro. Entonces, esa es, digamos, la opción. Otra cuestión es que en cada elemento que nosotros demos clic, aparecerá un menú que es contextual. ¿Qué quiere decir contextual? El menú cambia, vamos a quitar la lupa para poder ver en perspectiva. O sea, si damos clic derecho sobre una entrada, miren, el menú es pequeño. Si le damos clic derecho sobre la tarea, sale un menú un poco más grande.
Si le damos clic derecho dentro de la tarea sale otro menú diferente y si le damos clic dentro de los estados sale otro menú diferente. O sea, dependiendo de donde pusemos clic derecho, saldrá un menú diferente, ¿sí? Y observemos que cuando ponemos el mouse encima del nombre de las tareas aparece el DIM, que quiere decir que ahí podemos cambiar el nombre. Aquí cuando ponemos el nombre encima, el mouse encima de las variables, también vemos que puede cambiar el nombre y también encima del nombre, el nombre de los estados. Entonces, ahí tenemos los distintos elementos de trabajo. Entonces vamos a poner, a nombrar primero las tres entradas. La primera la voy a llamar presencia, que es cuando aparece personas cerca a la puerta. El segundo lo va a llamar el sensor de abierto, que quiere decir que la puerta ya está abierta y se debe apagar el motor cuando esté abriendo. Y la tercera entrada, aquí estoy, bueno, amplificar para mirar. Entonces, esta le llamé presencia, esta le llamé abierto y esta tercera entrada la voy a llamar el sensor de cerrado. Cerrado. Listo. Entonces le damos a aceptar y ya tenemos las tres entradas. Falta cablear esta, entonces le damos clic en el tornillito, llevamos el mouse hasta la tarea y allá le volvemos a dar clic. Y ya quedaron conectadas las tres entradas. Y vamos a programar las dos salidas, que esta primera la voy a llamar salida de abrir. Vamos a llamarla abrir. Y la siguiente la voy a llamar cerrar. Ahí le estoy llamando, ¿sí? Y le digo aceptar. Entonces ahí quedó el programa con las dos entradas, ¿sí? Perdón, las dos salidas, abrir y cerrar. Pero la pregunta es, ¿cómo conecto la tarea, ¿sí? A esa variable cerrar? Porque mire que ya no tiene tornillito, sino que antes tiene donde recibir la conexión. Eso se hace dándole clic derecho sobre la tarea y aquí aparece una opción que se llama agregar salida. Seleccionamos, aquí aparece una salida que se llama bar out 0. Ella sí tiene el tornillito, le damos clic ahí y llevamos el mouse hasta el conector. O sea, este puntico, miren, cuando yo llego al conector, me ponen la crucecita indicándome que ahí es donde puedo conectarme, ¿sí? Entonces, en cualquier otro lado no aparece esa posibilidad, sino ahí. Entonces, le damos clic ahí y ya queda conectada la salida. Ahora sí me quedan las tres entradas, presencia, abierto, cerrado y abrir, ¿sí? Luego, entonces vamos a crear el programa. Entonces decimos que este programa tiene posiblemente 4 estados, ¿sí? Un estado en que está la puerta ya en reposo, pero ese estado lo voy a llamar cerrado. Vamos a asumir que arranca cerrado. Enseguida vuelvo y pongo la amplificación. Un estado en que esté abriendo, vamos a agregar aquí abajo, dice agregar estado. Es donde quiero poner el siguiente estado. Le doy, pulso clic derecho en ese punto y buscamos la opción de agregar estado. Y este va a ser el estado en que está abriendo. Luego, hay otro estado, le doy clic derecho en el punto en que lo quiero agregar, que es el estado en que está cerrando. Y tengo esos dos estados y tengo que tener dos estados de abierto. Un estado en que está abierto, va a llamarlo abierto con personas, ¿sí? Y otro estado en que está abierto y no hay personas. En el estado en que está abierto y no hay personas es en el que va a contar el tiempo antes de cerrarse. Entonces voy a poner aquí un estado de abierto, espera, ¿sí? Entonces vamos a recapitular qué tenemos. Entonces tengo un estado donde está cerrado la puerta, otro estado en que está abriendo, un estado en que está cerrando, otro estado en que está abierto y esperando a que
a que pase el tiempo sin personas o un estado en que está abierto y todavía están pasando personas. Entonces, ahora en esos estados vamos a agregar en esos estados las maniobras. Entonces, solamente tenemos maniobras. Entonces, le doy clic derecho sobre el estado y aquí aparece la orden de agregar maniobras. Entonces, ahí le agrego una maniobra, ¿sí? Vamos a mirar amplificadamente. Me apareció esto, acum igual a on auto. Entonces, cuando pasamos el mouse encima de la expresión, vemos que cambia el cursor, quiere decir que dándole clic izquierdo, ¿sí? Clic derecho me saca esas opciones generales, ¿sí? Pero cuando le damos clic derecho, entonces ya me saca opciones de editar. Entonces, ¿qué podemos poner en ese estado? En esa maniobra, o abrir o cerrar, pero como es el estado abriendo, entonces le decimos que es abrir. Entonces, ¿qué me queda? Me queda esta orden. Abrir es igual a on automático. ¿Qué quiere decir on automático? Que mientras estemos en este estado, va a estar activado. Miren, aquí están las opciones. On automático, set o reset. Si le damos la orden de on automático, quiere decir que mientras estemos en este estado va a estar activado y si nos salimos del estado ya va a dejar de estar activado. Y venimos al estado de cerrado y ahí también agregamos maniobra. Clic derecho, bajamos hasta donde dice agregar maniobra y aparece esta maniobra y luego sobre acum le damos clic izquierdo y le agregamos la orden de cerrar. Ahí tenemos las dos maniobras, ¿sí? Vemos en el programa que ahí están las dos maniobras que son abrir y cerrar. Ahora vamos a agregar transiciones. Entonces, para agregar una transición, voy a quitar la lupa. Entonces, nos ubicamos, ponemos el mouse en el estado a partir de donde queremos que inicie la transición y vamos luego a darle clic en el estado donde queda la transición. ¿Cómo se hace? Entonces, clic derecho sobre el estado donde inicia la transición y aquí dice agregar transición. Luego llevo el mouse al estado donde quiero que llegue la transición y le doy clic. Entonces, aquí aparece la transición y a la transición que le digo, haga esto cuando haya presencia. O sea, tan pronto como aparezca, tan pronto como haya presencia de personas, entonces pasamos del estado de cerrado al estado de abriendo, en el que la puerta se va a empezar a abrir. Luego vamos a agregar una transición desde abriendo hasta abierto. Entonces, venimos y agregar transición, vamos al estado de abrir, de abierto y le damos clic. Aquí aparece la transición y cuando pasamos de abriendo a abierto, cuando se detecte el sensor, le damos, miremos una cuestión, aquí en la transición, ahí está la condición y aparece el bin que dice que ahí se le puede dar clic izquierdo y aparecen las variables que puedo pegar ahí. ¿Cuál es la variable que me dice que ya está abierto este sensor de abierto? Entonces, ¿qué tenemos? Le llegan las personas, empieza a abrir y cuando esté abierto en este estado. Y ahí se va a quedar hasta cuándo, hasta que ya no haya presencia de personas. ¿Para qué? Para venir a este estado a contar tiempo. Entonces agregamos una transición desde el estado de abierto hasta el estado de abierto esperando. Entonces muevo la transición hasta acá y cuando ocurre que nos vamos de este estado hacia este estado, cuando la presencia no sea verdadero. Entonces, en la condición escogemos la variable presencia, pero ya no es con true, sino que al darle clic sobre true, sobre verdadero, vamos y buscamos un editor lógico y aquí aparecen, vamos a cerrar la lupa temporalmente y vemos que cuando le damos sobre true aparecen opciones como verdadero, falso, ascendente y descendente. Ascendente y descendente son flancos, o sea, el momento en que ocurre el evento o el momento en que el evento deja de ocurrir. En este caso le vamos a seleccionar falso. Entonces, la opción dice que cuando no haya presencia de personas, pase a este estado y empiece a contar tiempo. Si está contando tiempo y aparecen personas, quiere decir que hay que hacer una transición desde
este estado de espera de nuevo al de abierto con presencia. Entonces la transición la voy a mover hacia acá. Y la condición, a ver, cambiémosle. Cuando yo pongo el mouse debajo de la crucecita aparece una flechita, quiere decir que dándole clic ahí nos va a cambiar la curvatura de las líneas. Entonces acá en la condición vamos a coger de nuevo la presencia y miren lo que queda. Cuando desaparecen las personas viene a contar tiempo y si las personas vuelven a aparecer, entonces sigue con abierto pero sin contar tiempo. Ahora, cuando se vence el tiempo que debe hacer, empezar a cerrar, o sea que debemos hacer una transición desde el estado de estar esperando hacia el estado de cerrar. Y esa transición, ¿cuándo se da? Cuando transcurre el tiempo estado aquí nos abre el tiempo, puedo contar de 1000 en 1000, o sea, contar segundos, o aquí le estoy agregando de 20 en 20 milisegundos. Entonces dijimos que 5 segundos, o sea, 5000 milisegundos y le damos a aceptar. Entonces aquí dice, si el tiempo que pasó en este estado esperando pasó de los 5 segundos, 5000 milisegundos, empieza a cerrar. ¿Y hasta cuándo cierra la puerta? Entonces agregamos una transición desde desde estar cerrando hasta estar cerrado. ¿Y cuándo se cumple que dejamos de cerrar? Cuando se detecte que llegó el sensor de cerrado. O sea, si estamos cerrando y llegó el sensor de cerrado, en ese momento se deja de cerrar la puerta y ya quedó cerrada y el ciclo inicia. Pero si estamos cerrando y aparece, una persona, entonces debemos empezar a abrir, o sea que hay que hacer una transición desde estar cerrando hacia abriendo y a esa transición debemos corro la transición hasta acá. O sea, si uno le da clic sobre la crucecita, le da clic y mantiene el mouse presionado, uno puede arrastrar esa transición hacia el punto, la condición hacia el punto donde quiera. Entonces aquí decimos cuando haya presencia de personas, sí, o sea, si estábamos cerrando y apareció una persona, inmediatamente debe saltar al estado en que empieza a abrir. ¿Para qué? Para que la persona pueda entrar, inclusive para no ir a hacerle daño a la persona. Entonces ahí tenemos ya la transición, la máquina de estados que quedó lista. Acto seguido, revisamos aquí donde dice port. Aquí arriba hay unas opciones. Alias es el alias del autómata en las redes. Cuando estemos hablando de comunicaciones va a ser importante ese valor. Port, esto al puerto que está conectado el autómata. Y aquí dice qué tipo de autómata es. Es una MP188P, 188P. Entonces aquí, si es normalmente, es posible que encontremos que ese puerto está cerrado, lo voy a cerrar. Entonces aquí aparece arriba close, está cerrado. Entonces nosotros le podemos venir a decir en herramientas o en depuración, al final aparece la opción de buscar puertos. Si él encuentra el puerto inmediatamente, lo va a seleccionar, pero a veces hay que tener en cuenta lo siguiente, que es posible que nuestro computador tenga otros puertos y él esté intentando conectarse a otro puerto que no es. Aquí en la lista aparecen los puertos que tiene, ¿sí? Y entonces, aquí como no hay sino uno solo, se pegó al único puerto al que está pegado el autómata. Pero, ¿qué pasa si hay más de uno? ¿Cuál de todos es? Entonces, aquí tenemos una opción de ir al administrador de dispositivos. Esa opción nos abre el administrador de dispositivos del computador y ahí bajamos hasta donde dice puertos com LPT y veo que no hay sino uno solo, pues con seguridad ese es. También puedo hacer una cuestión, puedo conectar y desconectar, voy a desconectar y vemos que el administrador de dispositivos desaparece completamente lo que se llama puertos COM. Entonces vuelvo y conecto, ¿sí? Vuelvo y conecto el autómata, ¿sí? Y este cuadro cambia y aparece de nuevo el puerto COM. Aquí en este caso no es sino uno solo, pero en algunos casos se da que uno puede tener varios puertos Bluetooth y otros puertos. Entonces,
para saber cuál es el que nos corresponde, pues lo que hacemos es conectar y desconectar el autómata y con eso vemos cuál aparece y desaparece y ese será el puerto que estemos trabajando. Cierro el administrador de dispositivos, vengo y lo voy a cerrar y entonces quiere decir que el puerto COM3 que tengo sí es. Acto seguido puedo venir a este botoncito o en el menú de depuración a la opción quemar. Entonces, esa opción quemar es lo mismo que hundir, ¿sí? Vamos a darle clic acá. Es lo mismo que darle clic a este botoncito que es también quemar y tras lo cual va a empezar a aparecer, ¿sí? Vamos a mover esto de aquí. Va a empezar a aparecer aquí una ventana que nos muestra cómo está progresando la compilación y ahí dice que se conectó al puerto COM3 y empieza a programar el autómata, ¿sí? Entonces nosotros podemos verificar la operación del autómata directamente trabajando con el autómata o también podemos entonces recurrir a ir al mímico. Entonces voy a ir al mímico de procesos y ahí voy a crear el proceso de la puerta. Entonces esa puerta va a tener un motor, ¿sí? Voy a agregarle aquí, le doy clic derecho y aparecen todas las opciones. Entonces aquí en actuadores tengo elementos de maniobra, indicadores, sensores, manejadores, actuadores, mecanismos. Entonces en actuadores o inclusive voy a coger un mecanismo, voy a coger la puerta. Entonces ahí acepto que esta es la puerta y cojo esa puerta, la voy a poner por aquí. A esa puerta hay que ponerle un motor, entonces vengo y traigo un motor, voy a poner este motor y por ahora pongo ese motor, no le estoy todavía configurando nada, este motor es el que me va a manejar esta puerta. El motor debe tener dos contactores, voy a poner aquí unos manejadores que son dos relés, un relé para manejar el motor hacia adelante y otro relevo para manejar el motor hacia atrás. Entonces, no le estoy poniendo nombre, lo más recomendable sería ponerles nombres, ¿sí? Adelante, atrás, ¿sí? Y entonces, ahora vamos a empezar a conectar todo esto. Entonces, el motor lo voy a conectar a estos dos, voy a conectar estos relevos primero. Este primer relevo, entonces vamos a conectarlo aquí o sea, le damos clic derecho sobre el relevo y en las propiedades le decimos que él está conectado, ¿sí? Aquí hay una variable de salida del autómata, entonces le decimos está conectado a la salida 0, ¿sí? Vamos a poner la lupa para ver esto más en detalle. Entonces, aquí donde dice out variable de salida del autómata, le digo que la salida va a ser la salida 0. ¿Cómo sé que la salida 0? Porque, a ver, aquí digámosle, a ver, hacemos esto. Le decimos aceptar o aplicar y salir o aceptar y ya él queda conectado a la salida 0 y aquí me dice que está en la salida 0. ¿Cómo sé que es la salida 0? Porque cuando estoy en mi programa sé que la salida 0 es la que está en la que es abrir y la salida 1 es la que es cerrar. Vuelvo allá al mímico de procesos, entonces tengo este conectado a la salida 0. Vamos a conectar este otro relé a la salida 1. Para ello le damos clic derecho y editamos sus propiedades. Aparece la ventana de propiedades y aquí donde dice variable de salida del autómata le decimos que la variable es la salida 1 y aceptar. Entonces tengo la salida 0 y la 1. Ahora el motor tengo que conectarlo a estos relevos y vamos a decirle al motor que le damos clic derecho y editamos sus propiedades y entonces dice variable de entrada para ir hacia adelante. Entonces escogemos no directamente una salida, sino que escogemos el relé 1 y la variable de salida variable de entrada, o sea, es la salida que nos permite mover el motor en reversa. Entonces es el relé 1. Entonces, cuando le decimos aceptar, vamos a ver que el motor está conectado al relé 1 y al relé 2. Nos falta ahora sí conectar la puerta. Entonces la puerta, le damos sus propiedades y le decimos que esa puerta va a ser gobernada desde el motor. Entonces le escogemos el motor como variable de entrada, motor, y le decimos aceptar. Entonces ahí tenemos
que la puerta está conectada al motor, esto es una conexión mecánica, el motor está conectado a los relés, es una conexión eléctrica. Ahora seguiría agregar el sensor, ¿sí? Y los fines de carrera. Entonces voy a cerrar la lupa para poner esto. No se alcanza a ver mucho, pero creo que sí es suficiente. Entonces le voy a agregar los sensores. Entonces le damos clic derecho en el punto donde quiero agregar el sensor. Lo puedo agregar en otra parte y luego lo muevo allá donde dice sensores y voy a poner un micro switch. Entonces ese micro switch le voy a decir que va a estar conectado a la puerta, ¿sí? Y le voy a decir que mire hacia abajo para poderlos poner arriba y que sea cuando la puerta esté mayor ¿a qué valor vamos a comparar? Que cuando la puerta esté, digamos, mayor al 99, al 96%, digámosle, de apertura. Ese es este valor que puse aquí es un porcentaje de apertura. Entonces voy a amplificar para que miremos. Entonces le dije, el valor de comparación de entrada va a ser 96, o sea, cuando el 96 ¿qué? 96%. Le dije que va a estar ese microswitch detectando la puerta y le digo que detecte cuando es mayor que, porque tenemos otros modos. Si es mayor, menor, igual, ¿sí? Pues vamos a ver. Sí, a ver, si es mayor, menor, igual, aproximado, módulo, periodo, son distintas formas de detectar. Aquí le voy a decir que si es mayor que, y cuando le diga aceptar, entonces tendré el microswitch y lo voy a poner. Este va a ser el microswitch que nos dice que la puerta está abierta, ¿sí? Falta agregar el que dice que la puerta está cerrada. Entonces de nuevo le damos clic, venimos, escogemos un sensor, otro microswitch y le decimos que le puedo poner, aquí yo le puedo poner nombres, voy a ponerle nombre a este, ¿sí? Cerrada, ¿sí? Puedo ponerle, a nosotros no les he puesto nombre, pero sí puedo ponerles a todos. Y aquí le digo que el valor, que ese microswitch va a detectar la puerta, ¿sí? Entonces, la idea básica es que le voy a decir también que esté mirando para abajo para que esté arriba de la puerta y le decimos que es cuando sea menor, ¿sí? Y le puedo, a ver, perdón, aquí me equivoqué, cuando sea menor. Y le vamos a decir cuando sea menor que qué. Aquí arriba, entonces el valor va a ser, digamos, menor al 4%. Vamos aunque podría ser al 1%, ¿sí? Pero vamos a dejarle suficiente margen. Entonces aquí le digo aceptar y cojo ese interruptor y lo pongo, digamos, aquí en la mitad de la puerta, ¿sí? Para detectar cuando la puerta está cerrada. ¿Qué nos falta? El sensor de proximidad. Entonces vamos a agregar por aquí en alguna parte. Bueno, aquí me faltó decir estos microswitch, aquí en qué entrada del automata van. Entonces, el microswitch de abierto, vamos otra vez a las propiedades. El microswitch de abierto, ¿a qué entrada del automata debe ir? Debe ir a la entrada 1. Ahí 1, sí, él debe ir a la entrada 1 y le digo aceptar. Si no, no queda trabajando pues correctamente con él. O sea, no le da órdenes al autómata. Y este 2, entonces vengo y en las propiedades le digo que va a ir a la entrada 2. Listo. Entonces, aquí tengo el microswitch de abierto yendo a la entrada 1 y el de cerrado a la entrada 2. Y eso nos corresponde a lo que tenemos acá. Entrada 1 abierto y entrada 2 cerrado. Voy en este momento a guardar el programa, ¿sí? Para guardar lo que llevamos hecho. Y vuelvo a herramientas, al mímico, ¿sí? El mímico no tiene opciones de copiar y pegar, ¿sí? Como la tienen la edición de los programas. Aquí no existe la opción copiar y pegar. Luego agregamos finalmente el sensor. Voy a poner un sensor, ¿sí? Y a ese sensor que le voy a poner voy a ponerle que sea el sensor de presencia. Entonces el sensor de presencia, ¿a cuál entrada viene? Bueno, va a detectar, no va a detectar nada.
va a trabajar es manualmente, ¿sí? O sea, lo vamos a manejar nosotros mismos porque somos los que le vamos a simular personas. Uno también le puede decir que él trabaje con modos de detección especiales, pero no le vamos por ahora a poner nada que, o sea, a ponerlo a que él aleatoriamente funcione, pero aquí lo vamos a poner a que lo trabajemos nosotros manualmente. Y aquí le vamos a decir que él va conectado a la entrada 0 del autómata, ¿sí? Y cuando se active, digamos que le ponga un valor igual a 1000. ¿Por qué 1000? Porque el autómata, las entradas están por defecto calibradas para que detecten que hay un 1 en valores superiores a 1000 perdón, a 400. Entonces, 1000 es suficiente para detectarle. Y el valor de, no, perdón, aquí me equivoco. Este valor es el de comparación de la entrada. Este no necesitamos colocarlo en 1000, dejémoslo en 1 como estaba, ¿sí? El valor que debemos poner en 1000 es el valor del estado alto. O sea, este es el valor que le va a mandar al autómata programable cuando se active ese sensor. Y cuando esté desactivado le manda un 0. Entonces eso nos permite que el autómata detecte muy bien esos valores. Y el modo de detección no le pusimos ningún modo de detección. La letra, llamémoslo, pongámosle una S de sensor o una P de presencia. Dejémoslo como S y le decimos aceptar. Entonces aquí aparece el sensor de presencia. Cuando activemos ese sensor, el programa debe arrancar a activar la salida. Ya tenemos ahí el mímico del proceso y ya tenemos programado el autómata, entonces le vamos a dar a la orden de start aquí arriba, o sea, aquí arriba vamos a quitar la lupa temporalmente para ver. Este botón de aquí es el botón de start que nos va a iniciar el proceso. Entonces ahí arrancó el proceso. Aquí arriba se ve una ventana que muestra cómo se está comunicando el PLC con este mímico. Y tan pronto como le dé el sensor de presencia, entonces en el PLC, vamos a ver, sensor de presencia, no le está mandando orden al PLC. Vamos a mirar a ver qué pasa. Le doy stop, ¿sí? Voy a poner un pulsador por ahora voy a poner un botón también conectado a la entrada 0 para revisar a ver si no le configuré, si me faltó configurarle algo al sensor. Y arranco con ese pulsador. Entonces arranca cuando le dé a este pulsador, si le llega la orden al autómata, ahí está abriendo la puerta. ¿Hasta cuándo la abre? Hasta que se active el sensor de que está abierto. Entonces observamos que la puerta dejó de abrir. Ahí está abierta. A los 5 segundos el solito se devolvió y cerró. ¿Hasta cuándo? Hasta que esté cerrado. Entonces está cerrado todo el tiempo, el motor quieto. Vuelve y aparece una persona. Ahí está abriendo. ¿Sí? Entonces voy a irle dando clic para ir haciéndole creer que están entrando personas. Voy a dejar sin entrar personas y contamos 5 segundos y la puerta se debe empezar a cerrar automáticamente. Aparece una persona mientras está cerrando, entonces vuelve y abre ahí mismo. Quiere decir que el programa que hicimos en máquinas de estados quedó como se esperaba. A los 5 segundos vuelve y cierra. Entonces ahí vemos que nuestro programa, y ahí muestra inclusive arriba cuáles salidas del autómata se activan, ¿sí? Ya miramos que ahí está abriendo, ¿sí? Cuando terminó de abrir, aquí se apaga la salida que deja de abrir y el relevo también se apagó. Luego a los 5 segundos prende la salida de cerrar el relevo respectivo y el motor gira para el lado en que cierra la puerta. Entonces, ahí tenemos el mímico de esa puerta y vemos que el programa la está manejando. O sea, esto no es una simulación acá en el computador. Lo que simula el computador es estos elementos gráficos, pero el que está haciendo la operación es el PLC físico. O sea, si yo no tengo PLC físico, si yo el PLC lo desconectara del computador, este mímico no trabajaría porque el que está haciendo el control es el PLC. Voy a mirar por qué mi detector no trabajó, o sea, que no le configuré. Aquí le configuré que el valor de salida sea 1000, que
La variable de entrada está en 0. Sí, está bien, está en 0, porque esto es manual. La variable del PLC es int, modo de detección, mayor que. Ahí está bien el detector. Ah, no, estoy equivocado. Este detector trabaja es detectando en el motor o en la puerta. O sea, él solamente trabaja si yo detecto en lugares, elementos específicos. Quiere decir que yo este detector lo debo quitar. Voy a quitar este componente. Sí, deseo quitarlo. También voy a quitar el pulsador y debo colocar otro tipo de sensor. ¿Qué tipo de sensor? Voy a poner la lupa de nuevo. ¿Sí? Entonces vamos a agregar aquí en la parte libre, le doy clic derecho y agrego un sensor, pero debo agregar, es un sensor del tipo, a ver, minimicemos de nuevo, clic derecho, agregar un sensor, este tipo input, o sea, de entrada, o sea que es un sensor que puedo manejar yo mismo y le decimos que la letra va a ser S, aceptar, ¿sí? Lo que no le dije a este sensor, que tiene esa S, no le dije a qué puerto va a activar. Entonces le doy propiedades, vengo donde dice variable de entrada del autómata y escojo el puerto imp0. El color que le puedo cambiar el color a ese sensor. ¿Qué operación tiene? Pulse. Pulse es que cuando yo le dé clic hace un pulso, pero también puedo tener hold. Hold es que mientras está presionado, manda señal al autómata y cuando lo suelto deja de mandar. Toggle es que Toggle quiere decir que si le doy clic, él se activa y si le vuelvo a dar clic, se apaga. Y random es el que les decía, él empieza aleatoriamente a entrar gente, pues, o a activarse. Escojamos Pulse para que lo manejemos manualmente. Y ahí tenemos ya el sensor. Entonces voy a cerrar la lupa. Y ahí está, de nuevo, entonces ahora sí arranco la operación y le decimos sensor, detectó personas. Así ahí está. Pasan los 5 segundos y la puerta se debe cerrar sola. Y apareció más gente, ¿sí? Él se pone rojo cuando detecta que uno le da clic. Entonces ahí está pasando personas. Ahí cada que le doy clic es como si pasara una persona distinta. Voy a dejar de darle clic y él ya se debe cerrar. Para eso activa la salida 1, ¿sí? Me activa el relevo, pone el motor a girar en sentido. Mira, cuando está cerrando, gira en sentido antihorario y cuando está abriendo, pone el motor a girar en sentido horario. Entonces ahí tenemos los distintos elementos de trabajo del simulador. Entonces, hasta ahí llega este ejercicio. Ahora voy a realizar el mismo ejercicio, pero a través del lenguaje ladder, ¿sí? Entonces, para hacer este ejercicio en lenguaje ladder, una de las cosas que voy a hacer es que voy a desconectar estas salidas, las voy a desconectar de este puerto para que me queden la tarea del ladder con estas salidas. Entonces voy a agregar la tarea del ladder. Entonces aquí donde dice edición, me dice agregar ladder. Al darle clic ahí, él me pregunta cuál es el nombre que va a tener la tarea. Lo voy a llamar ladder, que puedo poner un nombre un poco más creativo, ¿sí? El tipo de tarea va a ser ladder, va a trabajar a 50 Hz, ahí le digo aceptar y aquí aparece la tarea. A esa tarea le voy a cablear presencia, cableémosle abierto y cableémosle cerrado. Y usemos la abrir y cerrar, por lo tanto voy a desconectar. Estas dos las voy a desconectar, o sea, le damos clic derecho y aquí dice desconectar salida. Aquí clic derecho, desconectar salida. Y le agregamos una salida, le agregamos otra salida al ladder y le damos clic sobre, cuando aparece la crucecita, clic, vamos a abrir y clic y vamos a cerrar. ¿Para qué hice eso? Para no borrar el programa. O sea, había podido borrar el programa, pero
esta tarea por estados ya va a estar trabajando, pero lo que me va a activar son variables internas. O sea, aunque esté trabajando y va a trabajar por dentro del autómata, ella no va a influir sobre lo que vamos a hacer. En cambio, esta que tiene ladder, la de ladder, sí va a, vamos a amplificar un momento. Esta que tiene, entonces decimos, la tarea de máquinas de estados, aunque tiene su máquina de estados, ahí la vemos, ella está desconectada de las salidas, quedó con las variables out 0 y 1, que quedan aquí respectivamente en abriendo y cerrando. Al desconectarlas ocurrió eso. Entonces, esa tarea, aunque quede trabajando adentro, no va a generar impacto sobre las salidas. Pero en cambio, la otra tarea, que es esta de ladder, quedó con el sensor de presencia, el de abierto y cerrado, y va a activar y abrir y cerrar. Entonces, cuando le damos a abrir a esa tarea, nos aparece un diagrama de escalera que voy a cerrar que aparece acá y lo vemos. Entonces, los diagramas de escalera tienen contactos al lado izquierdo y al lado derecho las bobinas de salida. Cuando nosotros le damos clic normal izquierdo, me aparece la opción de desplegar este ladder, de mover este ladder hacia arriba o hacia abajo. En este momento no se mueve porque solo hay una rama. Y nosotros cuando le demos clic derecho, dependiendo del punto en que le demos el clic, aparecen distintas opciones. Entonces todo se va a editar solo con clic derecho. Miren, en un contacto todas las opciones que hay, en una bobina todas las opciones que hay, en un campo vacío todas las que hay, y donde no hay nada, todo lo que hay. Entonces, por ejemplo, yo le puedo pedir ayuda. Clic derecho, presénteme la ayuda sobre esto. Entonces me sale la ayuda que dice que eso es un contacto normalmente abierto y qué es lo que hace ese contacto. Vamos a mirar con la lupa esa ayuda más en detalle. Entonces me dice contacto normalmente abierto, deja pasar la lógica cuando se activa su variable, corresponde a la función i, habla de ubicarse en serie. Bueno. Y por ejemplo, le damos clic, muéstrame la ayuda. Entonces me dice que eso es una bobina monoestable, se desenergiza con falso, se desenergiza cuando llega la lógica de activación y se desenergiza al llegar la lógica de desactivación. Entonces, aquí me dice que tiene. Bueno, entonces, puedo tener la ayuda de cada elemento. Entonces, vamos a hacer el programa en este caso, ¿sí? Entonces, de nuevo, clic izquierdo para mover y clic derecho para sacar opciones, que es lo que vamos a usar simplemente aquí. Entonces, ¿cuál es la lógica de esa puerta? Cuando la lógica de esa puerta es lo que se llama un retardo al reposo. O sea, la puerta se demora para cerrarse, pero se abre inmediatamente. O sea que vamos a poner aquí un temporizador en la salida. Vamos a poner un temporizador con retardo al reposo. De manera que cuando le demos clic, aquí aparece la opción de cambiar bobina. Vamos a amplificar para poder ver esto con mejor detalle. Entonces, vengo y le doy clic derecho y me aparece aquí la opción de cambiar la bobina. Entonces aparece monoestable, negadora, activadora, disyuntora. O sea, esto es monoestable, es una bobina normal, negadora es una bobina que se activa cuando antes al contrario no tiene energía. Activadora es un set, disyuntora un reset, puede ser un retardo al trabajo, un retardo al reposo, contadores, y también puedo tener bobinas que directamente, a ver, pongamos aquí. Puedo tener bobinas que directamente me manejen hardware. ¿Cómo así? Le puedo decir, no, esa bobina es una bobina que me va a manejar PWM. O esa bobina me va a manejar me va a prender una resistencia me va a prender una resistencia a través de un relevo sólido. O esa salida maneja un motor paso a paso o me maneja un servo. Eso es muy, muy versátil porque yo puedo tener un control on-off con PLC, pero estar manejando con un motor paso a paso, por ejemplo. En este caso nos interesa el retardo al reposo. De aquí aparece y nos dice que se va a apagar después de un segundo. Entonces le damos clic derecho y venimos y le cambiamos el tiempo de retardo a 5 segundos para que nos trabaje como trabajaba en el otro caso. Entonces, ¿qué tengo? Tengo cuando el sensor de presencia, este sensor no le he puesto, vamos a darle clic aquí, presencia. Aquí está el sensor de presencia, entonces dice,
Cuando el sensor de presencia se active, este temporizador se activa. Y si el sensor de presencia se desactiva, a los 5 segundos, este temporizador se va a desactivar. Ahora vamos a agregar una rama, ¿sí? Agregar rama. Y en la rama siempre aparece bar 0 y aquí una bobina. Entonces, aquí me apareció él automáticamente me puso el timer 0. Yo puedo cambiar ese timer por otro timer. Aquí me aparece que temporizadores hay. Por ahora está solo el timer 0. Puedo agregar más temporizadores, pero usemos el timer 0, que es el que él nos ofreció. Entonces, cuando la salida de abrir, ¿cuándo se activa? Pues se activa cuando esté activado el timer 0, ¿sí? Le damos clic acá, cuando se activa el timer 0, temporizador time 0. Cuando se activa el timer 0 y cuando no esté el sensor y si no está, entonces aquí le agregamos un contacto. ¿Qué contacto le vamos a agregar? Le puedo agregar contactos abiertos, cerrados, flanco ascendente, flanco descendente. Puedo agregar un negador, eso es, o una comparación igual, diferente, mayor, menor. En este caso vamos a poner un contacto cerrado. Entonces le digo, si ocurre el tiempo y no ha llegado al sensor de abierto, entonces, decir tiempo y no abierto, abra la puerta. Ahora vamos a agregar una rama para cerrar. Este ejercicio pues va a quedar así compactico porque ya, digamos, yo lo había pensado mucho cómo hacerlo, pero esto, llegar a esta conclusión así como estoy llegando no es tan inmediato. Ya hay otros modos de hacerlo más. Es, por ejemplo, pasando por estados y los estados poniéndolos en contactos. Luego, aquí le decimos que la orden es cerrar. Entonces, ¿cuándo va a cerrar? Cuando el timer 0, cuando se desactiva el timer 0, entonces, cuando el timer 0 está desactivado, por lo tanto, este contacto no debe ser abierto, sino cerrado. Entonces, le damos clic derecho y aquí dice cambiar contacto. ¿A qué? A cerrado. Entonces, aquí ya quedó cerrado. Cuando no haya timer y cuando tampoco vamos a agregar otro contacto cerrado, cuando la puerta no esté cerrada. Vamos a ver si nos funciona, ¿sí? Ahí ya tenemos, es un programa que se ve como relativamente pequeño, ¿sí? En ladder, ¿sí? Si bien queda pequeño es porque ya fue producto de haberlo pensado bastante, ¿sí? Entonces, ahí voy a guardar. Le decimos que compile y cuando empieza a compilar, vemos que aquí nos está haciendo toda compilando las rutinas del programa y muestra el diálogo de compilación. Y vamos a mirar si nos funciona la puerta. Si funciona, bien. Si no, toca empezar a pelear con el ladder. Ya estando ahí, entonces vamos ya compilo y dice que la compilación estuvo buena. Entonces voy a hacer una cosa, voy a quemar ese programa en el PLC. Entonces ahí ya cuando le dé la orden de quemar, venimos y vemos que aquí empieza a enviar, como el programa ya estaba compilado, lo empieza a enviar derecho al PLC. Si le digo quemar y no había sido compilado, él lo compila y lo envía. Si ya estaba compilado, solamente lo envía. Venimos al mímico, entonces en herramientas, abrir mímico de procesos. En el mímico, entonces tenemos la puerta, voy a quitar la lupa para ver todo el panorama y le voy a decir start y vamos oye, ahí está, miren qué locura. Me está cerrando la puerta y él detectó el sensor de cerrado. ¿Por qué? A ver, pongámosle personas. Ahí vimos el primer error. Llegó y se devolvió ahí mismo. ¿Pero por qué? Ah, ya. A ver, vemos personas. Vamos a ponerle personas. Listo. Cuando ya deja de haber personas, 5 segundos, él debe cerrar. Pasaron los 5 segundos, empieza a cerrar hasta que detecte que está cerrado. Ahí ya dejó de. Entonces, miren un error. Cuando él arranca
cuando arranca el proceso, arranca cerrando la puerta y no le hace caso al sensor, ¿sí? Ahí vemos un primer error de ese programa en ladder. ¿Cómo se corrige? Se corrige diciéndole que, o sea, pero que, a ver, ¿por qué arrancó el motor? Ah, porque este sensor no estaba activado, ¿sí? Este sensor no estaba activado cuando empezó el proceso, pero eso más es un error del simulador que no arrancó activando este sensor, ¿sí? Y empezó a cerrar la puerta. O de pronto la puerta estaba con algún grado de apertura, puede ser. No me fijé en eso, pero veo que está trabajando como se esperaba. Mire que ahí contó 5 segundos, pero como no había entrado más gente, aquí entra gente, ¿sí? Si yo, cada que entren personas, él va a esperar los 5 segundos sin que entren personas para cerrar, ¿sí? Entonces, a diferencia del otro, el otro programa, solo cuando llega al final es que empieza a contar el tiempo. Ahora nosotros le podemos decir que no cuente tiempo si está abriendo. O sea, ¿qué quiere decir? Nosotros podríamos colocar una condición en este punto, ¿sí? Si hay presencia o está abriendo, considere que hay personas. O sea, eso que garantiza que solamente empieza a contar el tiempo cuando terminó de abrir. Entonces, vamos a mirar a ver si eso es cierto. Entonces, aquí donde dice presencia, vengo y le digo que me agregue un contacto en paralelo. ¿Cómo? Abierto. ¿Y qué le pongo en ese contacto? La orden de abrir. O sea, cojo, ¿qué hicimos? De nuevo, le dijimos que agregara un contacto en paralelo aquí a presencia. ¿Cómo? Clic derecho, agregar contacto en paralelo. Y le dije que abierto. Cuando agregó el contacto, le di clic derecho y escogí la salida de abrir. Y ya el contacto. Entonces vamos a mirar si esa propuesta hace que si esa propuesta hace que ya cuente el tiempo solo cuando ya terminó de abrir y no antes no mientras está abriendo. Vamos a mirar a ver cómo cambia el comportamiento. Voy al mímico de nuevo, le doy Start. Ahí hay un error porque está cerrando, inclusive con este sensor activado. Es un error que tiene el programa, sí. No el programa, no este programa, sino el código en ladder. Ahora sí empezó a contar el tiempo, ¿sí? Empezó a contar el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si se va la luz, da ese error, ¿sí? Pero eso es lo está dando es aquí en el simulador, no tanto en el real. Cuando inicia con el temporizador en 0. Lo curioso es que estaba activando, en cambio ahí sí. Cuando arranca activando la salida, ¿sí? Siendo que si el sensor está cerrado, él ya no debería seguir cerrando. Sí, ahí hubo algo curioso. ¿Sí? Debería apagarse inmediatamente, detecte el sensor de cerrado. ¿Sí? Listo. Entonces, ahí tenemos un programa realizado en ladder, ¿sí? Y un programa realizado en máquinas de estados. Una de las cosas que observamos interesante es que las máquinas de estados son más robustas que el ladder. En ladder también podemos llegar a ese nivel de robustez, pero ya nos toca explorar y escarbar más sobre el desarrollo. ¿Cuál es la ventaja del ladder? La ventaja del ladder es que generalmente los electricistas o quienes están acostumbrados a él se sienten más cómodos programando en lenguaje de contactos que quizá en máquinas de estado. Es un tema. Yo personalmente prefiero más las máquinas de estado, pero no descarto el ladder porque en muchos casos es muy útil.
Ahora sí voy a parar la grabación y podemos